Bendito y glorificado sea el nombre de Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, que nos ha permitido contemplar un nuevo amanecer, aunque no éramos dignos. Hoy es domingo 30 de enero del 2022. Estamos despidiendo el año viejo, pero la boca del Maestro nos dice que si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados. Y una vez más nos dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno. Gloria a Dios, y Él nos muestra como este fin de semana que ha estado pasando en los diferentes lugares de los Estados Unidos, las grandes heladas y aún lluvia, nieve y fuertes vientos, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos proveyó en la semana que pasó de alimento, de vestido, de calzado. Nos sanó de nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y por eso hoy, primer día de la semana, nuestro corazón se eleva en acción de gracias, agradecidos por su gran bondad y misericordia para con nosotros, aunque no lo merecemos. El domingo pasado tuve problema en bajar los videos a Facebook. Mi hija me ayudó a abrir una suscripción en YouTube y estaremos poniendo los videos en YouTube. Me pueden encontrar o buscar como el hermano Elías, un estudio al Corán Sagrado y la Biblia. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el profeta Ezequiel capítulo 14, y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel sentándose delante de mí, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo verdaderamente consultados por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor Jehová. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel en su corazón que han apartado de mí todos ellos en sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por fábula, y yo lo cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a hablar de la idolatría. Ezequiel capítulo 14. La idolatría fue el tropiezo que tuvo Israel después de que entró a la tierra prometida. Entonces, el Señor ya lo sabía que se iban a apartar.
y habló muchas palabras a través de los profetas para que no hicieran eso, ¿verdad? Pero como nosotros somos impacientes, a veces clamamos a Dios o porque no lo vemos, creemos que Dios no existe, o cuando le hacemos una petición a Dios y no recibimos respuesta al tiempo que nosotros queremos recibirla, entonces nos volvemos a otras cosas en la cual nos aparta de la presencia de Dios. Nuestras propias acciones nos separan de la presencia de Dios. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración a un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es el que fue formado, ya sea de palo, de arcilla o de yeso, y se le da una forma. En aquellos tiempos que los indígenas, los primeros pobladores antes de nosotros, ellos hicieron ídolo, le dieron forma a un tuco de piedra e hicieron un ídolo. Luego, los que ya tienen más conocimiento, luego viene, dice, y en la palabra de Dios se lee y dice, hicieron a sus ídolos, le dieron forma de varón y de mujer, y los pintaron y los adoraron. En el mundo de la religión, que la sociedad utiliza, hay diferentes creencias y maneras de adorar a Dios. Habemos algunos que adoramos a hombres que fueron humanos y que por su X o Y obras que el hombre llama buenas, les da el nombre que son santos. Y enseñan erróneamente a que esa escultura de hombre y de mujer les ayudará a interceder o acercarse a Dios más pronto. Algunos hemos llegado a desechar a Dios y le pedimos directamente a ellos, a los ídolos, a lo que nosotros, la contestación supuestamente de ellos, que es la creencia nuestra, es un milagro. Es un milagro. Pero ciertamente la palabra de Dios dice que es tropiezo. Cuando leemos aquí, que dice en el capítulo, vinieron los ancianos a consultar. Como vienen, se había apartado Israel de Dios, entonces los ancianos son los sacerdotes que ya han alcanzado una edad mayor después de haber servido en el sacerdocio. Entonces formaban el consejo de ancianos.
porque eran los que habían enseñado. Entonces, como no había conocimiento de Dios, o sea, Dios había cumplido su palabra que Él no respondería cuando clamaren a Él por haberse apartado, entonces vino el consejo de anciano a buscar el rostro del profeta. Buscar el rostro del profeta es decir, a consultar al profeta para que les hablara lo que Dios les quería o ellos querían alcanzar, ¿verdad? Pero Dios estaba enojado. Entonces dice en el verso 2, dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos. Lo primero que le dice el Señor es de que ellos han puesto sus ídolos y han establecido el tropiezo delante de ellos. Porque cuando lo ponen, han puesto el tropiezo delante de ellos es que le dieron, lo honraron, se doblaron sus rodillas, los adoraron y confesaron que esos eran sus dioses. El verso 3, el verso 4. Dice, sigue el verso 3 y dice, ¿acaso he de ser yo verdaderamente consultado por ellos? O sea, después de que se volvieron a la idolatría y que Dios lo había prohibido, todavía vienen buscando, cuando no encuentran respuesta de las piedras, del leño, entonces vienen buscando al Dios vivo. Y Dios está enojado. El verso 4. Háblales por tanto y diles, así ha dicho el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo responderé al que viniere en la multitud de sus ídolos. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto, primero el pueblo de Israel, cualquier hombre, sabían que Dios es un Dios celoso. Y vinieron y faltaron al mandamiento que se les dijo, no haréis conforme a las costumbres de los pueblos que están alrededor de vosotros. Los pueblos son los descendientes de los hijos de Noé, y que cada hijo o descendiente de los hijos de Noé, mientras el patriarca de los hijos de Noé, ¿verdad?, vivían, ellos le hablaban de Dios a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando ya perecieron, cuando ya murieron, entonces los hijos se fueron multiplicando, ¿verdad? Y a medida que se multiplicaban, pues pasaba generación, generación iba, generación venía, y ellos se fueron olvidando de la existencia de Dios, o cayeron a la incredulidad porque no miraban a Dios, le hablaban a Dios y Dios no les respondía. Y así que ellos decidieron hacerse una forma
con la piedra, con el leño, y los adoraron y decían que ese era el Dios. Pero Dios al pueblo de Israel le reveló su poder, lo que él hacía, y vieron sus grandes maravillas, ¿verdad? Sus grandes cosas que asombrarían a la mente humana. Entonces en el versículo 5 dice que el versículo que él le va a responder. Él está enojado. Y como que le diría, entonces, ¿y dónde está tu Dios al cual vos le diste honra y gloria? Y ahora, como sabes que no es Dios, ahora vienes a mí a buscarme. Entonces Dios dice que Él les respondería al que viniere en la multitud de sus ídolos. Es decir, que dedicó su corazón a adorar a cualquier otra cosa que no fuese Dios. Para tomar a la casa, el verso 5, para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se han apartado de mí todos ellos con sus ídolos. En la sociedad hay diferentes exposiciones de parte de nosotros los humanos de cómo adorar a Dios y qué nos acerca a Dios. Hay países que llaman dioses a esculturas, sea de hombre o de mujer. Los hermanos católicos han enseñado y han hecho del yeso, de madera, imágenes de hombre, en la cual plasman a Jesucristo en su sufrimiento. Entonces, se hicieron una cruz, hicieron una forma de varón clavado en la cruz y le dan honra. Y eso es idolatría. Primero, observemos lo que Dios nos dice. El Maestro. Dios es espíritu. ¿Podemos ver el espíritu? Vemos la carne, pero no podemos ver el espíritu. Así que, de nuestros tiempos aquí, han pasado miles de años. Nosotros solamente podemos vivir 120 años. Es la edad que Dios nos dio. No contenderá mi espíritu con el hombre, será para siempre, será su edad 120 años. Entonces, como se volvieron a la idolatría, Dios castigó, porque Él dice que Él es un Dios celoso. Y todas las historias que leemos en la cosa de Israel, de cómo se volvieron algunos reyes y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces el Señor se apartó de ellos.
Ya no era como en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés. De repente, como les explicaba la semana pasada, que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros cuando hemos pecado, porque Él es puro, Él es limpio. Y entonces en el versículo 5 pues viene a decirle que les dice que el pueblo de Israel se apartó. El verso 6, porque di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. El verso 6 se hace manifiesta lo que nosotros llamamos la gracia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Y le da al hombre, nos da a nosotros una oportunidad de enmendar el error. En aquel tiempo tenían ellos que purificarse, lavarse con agua, luego venían a ofrecer la sangre de los animales requeridos para la expiación del pecado. Y Dios en su misericordia perdonaba. El pacto nuevo, ¿verdad? Es la sangre derramada por nuestro Rey y Señor Jesús de Nazaret. Cuando nosotros queremos caminar en la luz del Señor Jesús, debemos de entender que su sacrificio fue tomado en reposición de la sangre de los animales. O sea, la sangre de Dios fue derramada para la expiación del pecado en nosotros. Los hermanos católicos enseñan que la imagen de un hombre crucificado la adoran, y ya eso es idolatría, porque para ellos tener fe, ellos necesitan tener algo delante de ellos que tenga semejanza humana y decir que están adorando a Dios. Pero no es así. Si nosotros queremos honrar al Señor Jesús, ya no lo vamos a ver a Él como que fue crucificado. Traemos a memoria lo que Él hizo por amor a nosotros. Pero para poder adorar a Dios, nosotros debemos de hacerlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Espíritu, es decir, no con la carne. Si yo pongo algo frente de mí, aunque lo mire que está sufriendo, que está golpeado, que está aquí, que está allá, y yo nunca vi a Cristo. Yo no vi a Cristo crucificado. No puedo decir que vino un escultor que puso una cruz de madera y en ella puso una imagen de alguien crucificado y me dicen a mí, este es Dios. No es así. No hay necesidad de eso para que nosotros podamos
decir que creemos en Dios. Todo lo contrario. Solo nos basta obedecer al mandamiento. Solo nos basta someternos a Dios. Entonces, la persona que adora ídolo dice, bueno, esta es mi fe y así voy a morir. Tristemente tengo familiares que se resienten cuando se les opina que es equivocado y que no es aceptable a Dios. Pero es la realidad. Dios no acepta que nosotros le comparemos con un tuco de piedra, con un tuco de madero. ¿Por qué? Porque Él mismo te lo dice. Yo, Jehová, ninguno hay fuera de mí. A nadie daré mi gloria. Esas palabras que Él las dice, te está diciendo que Él no va a aceptar, por muy sufrida que pongas. Ahora, si leemos y vemos que en la actualidad un ídolo le vamos a ver con ojos, le vamos a ver con oídos, le vamos a ver con boca. Total, parecido a un humano. Pero dice la palabra que para que no se caiga, lo clavan, lo pintan y luego dice la Escritura, los ídolos tienen ojos, pero no ven. ¿Cómo puedes vos decirme que porque lo que está delante de ti está pintado con ojos, te está viendo? Tienen oídos, pero no oyen. ¿Cómo puedes tú decirme que lo que tiene frente a ti tiene ojos, sean imagen de hombre o de mujer, tiene oídos y Él escucha tu ruego de pedirle ayuda? ¿Cómo puedes tú probarme que si la Escritura dice tienen boca pero no hablan, puedes tú probar que ellos contestan tu oración? Entonces, Dios te dice eso en su palabra. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. En cambio, el Eterno te dice a ti, en Jeremías capítulo 33, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Dios nos habla. Y si nosotros acostumbramos a leer la palabra y a medida que vamos leyendo los versículos, las oraciones, vamos sintiendo algo diferente dentro de nosotros. Y nuestro espíritu percibe la presencia de Dios para que se cumpla lo que está escrito y que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló y dijo: el espíritu de nosotros gime con gemidos
indecibles, es decir, que nosotros, la carne no lo puede oír, pero el Espíritu tiene su manera de comunicarse con Dios. Asimismo, el Espíritu percibe la cercanía de Dios. Entonces, Dios es real. Y luego te vuelve a decir, ora en secreto, que el que está en secreto ora en secreto, que el que te recompensará en público. ¿Qué nos quiere decir con esas palabras el Señor? Ora en secreto. Bueno, que vayas a la intimidad de tu habitación, derrames tu corazón a Dios, le pidas lo que tú quieras pedirle y que solamente tú y las cuatro paredes están allí, pero Dios te dice, yo estoy allí. Por eso Él te dice, ora en secreto, que el que está en secreto. ¿Por qué Él está en secreto? Porque no lo vemos, pero está ahí. Te recompensará en público. ¿Qué significa te recompensará en público? Te concederá la petición que hiciste. ¿Por qué? Porque Él te oyó. Te recompensará en público, es decir, que te va a dar tu petición en el mundo de los vivientes. Pero vemos y decimos y nos dicen, oh, pero yo le hablé al ídolo y me concedió lo que le pedí. Pues déjame decirte que no es tu ídolo quien te lo da, sino que es Dios que te concede la petición para que tú sigas creyendo que fue tu ídolo. Porque, como te vuelvo a decir, tenemos la parábola de la semilla. Un puñado cayó a la orilla del camino, otro puñado cayó entre las piedras, otro puñado cayó entre las espinas, otro puñado cayó en la buena tierra. Que un día Dios me dará la oportunidad de exponer esa parábola, ¿verdad? Pero en este momento estamos en el verso 6 que viene y dice, verso 7 ahora dice, el verso 6, por tanto, dile a la casa de Israel que así dice Jehová, vuestros ídolos, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, ya qué cosa es una abominación. Abominación, la idolatría es abominación. Pero luego viene y dice, y apartaos de todas vuestras abominaciones. Bueno, la otra vez que hablamos acerca de lo que había dicho el ángel, que es sucio, ensúciese todavía, el que es limpio, límpiese todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Y hablamos de las abominaciones, que son todas aquellas cosas que nosotros hacemos y no son agradables a Dios. Y algunas veces es inconcebible la acción a la mente humana. Pero Dios la llama abominaciones. Entonces el verso 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros, primero la casa de Israel y luego los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, primero miramos en el desierto que dice, yo os he escogido, vosotros sois pueblo de Jehová, yo os he escogido de entre todos los pueblos.
y seréis pueblo santo a Jehová. Primero fuimos escogidos, Israel fue escogido. Como cuando salió Israel de Egipto, ¿verdad? También habían otras seres que fueron conquistados por Egipto y fueron traídos a Egipto los más robustos para ser usados como esclavos o ser usados como trabajadores de los trabajos más duros, ¿verdad? Y cuando fue liberado Israel, pues todos ellos salieron. Y como ellos vieron el poder de Dios, pues ellos quisieron ser parte del pueblo de Dios. Y Dios les dicta las ordenanzas de todo aquel que no es del pueblo de Israel, es decir, que no es nativo del pueblo de Israel, pero el extranjero que quiera, dice, ser parte del pueblo de Dios, debería de hacer ciertos requisitos, y ya pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, dice, y cualquier hombre que los extranjeros que moran en Israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí, que se hubiera apartado, es decir, que conoció, anduvo, vio la obra de Dios, las maravillas de Dios, el castigo de Dios, pero al ver a los hijos de Israel que hacían de ellos, decía, bueno, voy a hacer lo mismo. Pues entonces, juntamente, serían castigados. Que se hubieran apartado en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en sus corazones, es decir, adorar a alguien fuera que no fuera Jehová Dios, y establecido delante de su rostro el tropiezo. Establecido era que lo ponía al frente de él, venía, doblaba sus rodillas, lo honraba y lo glorificaba. Y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Yo Jehová le responderé por mí mismo. Recordemos la palabra del maestro que dice, yo no os juzgaré, la palabra que he hablado, ella os juzgarán. El verso 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por fábula, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces viene la sentencia, dice en el verso 8, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal, por fábula, y yo le cortaré de entre mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Para abundar en este verso número 8, pues tengo que traer a memoria, en Levítico se lee las consecuencias de la desobediencia. Lo primero que le dijo, no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, figura de algún animal, figura de ningún hombre y figura de ninguna figura, y los adorarás. Entonces, quebrantado ese mandamiento, entonces viene y dice, por cuanto no obedeciste, os castigaré, ¿verdad? Aquí en el verso 8 viene y dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal. ¿Ve? Por señal. Vamos a traer de nuevo a Job, ¿verdad? Que todo aquel, en la ley se lee que todo aquel que pecaba iba a ser diferente solo sufrimiento, hasta que reconociera que había pecado contra Dios, y Dios en su misericordia perdonaba. Entonces,
por señal. De ahí que los amigos de Job, cuando lo vieron así, ellos sabían, porque conocían la ley, que era símbolo de haber pecado y era castigo de Dios. Job se insistía, yo no he pecado. Ellos decían sí, porque mira, porque es aquí, porque Bob, allá y lo otro. Pero lo que dice, podemos poner aquí y lo pondré por señal y por fábula. Por señal, es decir, que si lo miraremos, que las cosas, por eso a veces decimos, las cosas no nos salen bien. Oh, tengo mala suerte, porque todo lo que hago no me sale bien. Bueno, es la palabra que ya está hablada, ¿verdad? Pero siguiendo en las consecuencias de la desobediencia, si nosotros todavía no escucharemos o no reconocemos nuestro pecado y persistimos en seguir viviendo la vida como nosotros queremos en la libertad que Dios nos dio y transgredimos los mandamientos de Dios, entonces dice el Señor, por cuanto no escuchasteis, entonces os castigaré 7 veces más. Y así va aumentando y aumentando y aumentando el castigo. Al total, cuando venimos a ver, siempre podemos decir, oh, pobrecito, cuando ya muere la persona, tanto que sufrió, ahora va a descansar. No, sufrió porque nos rebelamos contra Dios. Porque Dios es amor, pero también fuego que consume. Ahora, si cuando nosotros atestiguamos decimos, ahora va a descansar, ¿cómo sabemos que va a descansar? Si la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces, lo único que tenemos para nosotros conducirnos es la palabra que nos ayuda a enderezar nuestros caminos. El deseo de nuestro corazón de ser fieles a Dios. Pero si nosotros quebrantamos esa fidelidad, tenemos que ya ser conscientes que hay un castigo. En esta vida, porque Él viene y dice, sembraréis y la tierra no dará su fruto, no dará lluvia a tu tierra, los cielos se volverán de metales y la tierra de bronce. Es decir, que todo lo que hagamos, nada va a ser provechoso para nosotros, excepto que nosotros acudamos al arrepentimiento. Un corazón contrito y humillado es el que Dios va a escuchar. Solo Dios. El sacrificio de Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Jesús de Nazaret. Mis hermanos católicos, pues tienen ese tropiezo. La palabra dice, y la Virgen parirá un hijo. Y los hermanos católicos hicieron una escultura, la pintaron, le dieron forma de mujer y la llamaron, esta es la Madre de Dios. ¿Alguno de nosotros vio a María? O la generación, hablemos del siglo XVI. ¿Alguno o cuando de nosotros o de ellos vio a María? Porque la ponen de una manera. ¿Y cuántas vírgenes hubieron? La palabra en Isaías dice una, y su nombre es María. Pero los hermanos católicos vienen y hacen diferentes estatuas de nombre de mujer y le ponen diferentes nombres. Guadalupe,
Marta, Fátima, y luego las adoran. Pero María fue una sola mujer. Ciertamente María en su comentario cuando habla con Elizabeth y le dice, bueno, la gente me llamará bienaventurada, ¿verdad? Porque claro, ella fue tomada para la obra de Dios, de la redención del hombre a través del sacrificio de Dios mismo. En el nombre de Cristo te hablo y digo, solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Y el único nombre que te puede ayudar a poner tu corazón a someterte a Dios. Por eso el maestro dice, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo lo recibiréis, mas si dudares no será hecho. Pero la palabra no te dice, nos enseñan que si ponemos algo frente a nuestros ojos que podemos ver y que podemos tocar, ese es el Dios para nosotros. Pero en sí es un tropiezo muy grande. Y podemos leer, no recuerdo las palabras que le dijo Samuel a Saúl cuando le dijo, como el pecado, como el pecado de la idolatría, el pecado de la idolatría. Entonces la idolatría es pecado a Dios. Vos querés honrar a Dios, hónralo en tu corazón. No pongas a nadie delante de ti. Quita. Y lo único que debe estar delante de ti es la Biblia. La palabra de Dios es lo único. Yo, cuando tengo la Biblia delante de mí, yo doblo mis rodillas, pongo mi frente en el suelo. ¿Por qué la honro? Porque es el único testimonio que yo tengo, que es la palabra de Dios. Y cuando yo me doblo mis rodillas frente a la Biblia, no es que estoy siendo idólatra, estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que yo tengo, que es su palabra. ¿Ven? Entonces, no me siento que yo fuera idólatra al venir a doblar mis rodillas delante de la Biblia. Todo lo contrario. Yo estoy honrando a Dios, estoy honrando el libro, porque ahí Él habla acerca de la bendición y acerca de la maldición. Quiero que sepas, amado hermano, amada hermana que me escuchas, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El día viene en que ya nosotros no podremos alcanzar lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros pensamos que lo que hacemos es agradable a Dios, entonces la palabra viene contra nosotros porque nos dice: lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. ¿Qué es lo que tú consideras grande y sublime? Solo en tu corazón
podrás alcanzarlo. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres pedir algo? Vete en secreto. Vete a la orilla de tu cama. Vete en la intimidad de tu cuarto. Dobla tus rodillas. Habla, exprésate. Dios está allí. Él te está escuchando. Pero cuando tú pones un cuadro o algo y dices, bueno, esa es tu libertad. Esa es tu libertad de decir, de tomar una estampa y tú le honras y le das gloria. Esa es tu libertad. Porque en el nuevo pacto, el pueblo de Dios se entrega voluntariamente. Yo te he dicho, yo no puedo convertirte a ti. Yo te hablo la palabra, la inspiración que Dios me da, y eres tú quien va a decidir. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar tus pecados. Tú no puedes llevar mis pecados. No lo puedes llevar. De ahí que nosotros leemos, en aquel día, cada uno, Dios dará a cada uno el pago según su obra. Y otra vez vuelve a hablar el Espíritu Santo cuando viene y dice, lo que el hombre sembrare, eso segará. Así es que, si nosotros y nuestro corazón es dado a adorar a una imagen de hombre o de mujer, pues yo te digo en el nombre de Cristo y te doy testimonio, que no necesitas eso para acercarte a Dios. Lo único que necesitas es reconocer en tu corazón que pecaste contra Dios. Aunque solo veas o vas caminando y tú en tu mente puedes hablar con Dios. En tu trabajo puedes hablar con Dios mientras estás haciendo tu trabajo. Y siempre lo primero que te recomiendo es que digas, Señor Jesús, Jehová, Dios, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de haber hecho lo que hice, de haber dicho lo que dice, de haber pensado lo que pensé. Solamente necesitas eso. Nada más. Entonces verás el ángel de Jehová haciendo cosas grandes delante de tus ojos. Si solamente crees. Porque al que cree, todo le es posible. Bendiciones. Soy el hermano Elías en Cristo Jesús. Que la paz de Cristo more en tu corazón y en tu casa. Y que conceda en su misericordia las peticiones de tu corazón en esta nueva semana que comienza. Hoy es el primer día de la semana. Paz a vosotros en Cristo Jesús. Les recuerdo que pueden ver los videos en YouTube. Como buscarme el hermano Elías, un estudio al Corán y la Biblia. Bendiciones.